¿Y si te dijera que una isla del tamaño de Virginia Occidental alberga la mayor densidad de cascadas del planeta? ¿O que a pesar de estar hoy rodeada de océano, estuvo conectada al continente indio por un enorme puente de tierra transitable? Desde un palacio construido en la cima de un volcán extinto, hasta las onduladas tierras altas esmeraldas creadas por el hombre. Bienvenidos a Sri Lanka, una isla que concentra una cantidad increíble de historia y biodiversidad en sus pequeñas fronteras. Aquí van 15 datos de geografía increíbles que no sabías sobre Sri Lanka. La geografía única de Sri Lanka le ha otorgado dos de los apodos más poéticos de cualquier nación del mundo. Al mirar un mapamundi, la isla aparece suspendida al sur de la punta suroriental del subcontinente indio, lo que le dio su popular apodo, la lágrima de la India. Pero su segundo apodo, la perla del Océano Índico, habla directamente de su riqueza histórica y física. Durante siglos, las aguas poco profundas del Golfo de Mannar albergaron los lechos de ostras más lucrativos del mundo, atrayendo a comerciantes en busca de perlas prístinas. Hoy, el apodo de perla también sirve como metáfora de la belleza natural de la isla, que abarca desde costas prístinas bordeadas de palmeras y montañas neblinosas, de un verde esmeralda, todo en una isla del tamaño aproximado de Virginia Occidental o Irlanda. Aunque hoy Sri Lanka es una isla, su historia geológica cuenta una historia diferente. Lo que separa a Sri Lanka del continente indio es el estrecho de Palk. Atravesando esta vía acuática, hay 48 kilómetros de fascinantes bajíos de piedra caliza, conocida como el Puente de Adán o Rama Setu. La evidencia geológica revela que llegó a ser un puente natural de tierra continuo que unía las dos masas terrestres. Por milenios, humanos y animales podían caminar entre India y Sri Lanka. Los registros sugieren que el puente estuvo sobre el nivel del mar hasta que un devastador ciclón lo azotó en 1480, profundizando el canal y cortando a Sri Lanka del continente. Hoy el agua sobre los bajíos es muy poco profunda, a veces apenas 1 metro, creando una impresionante anomalía geográfica visible desde el espacio. Si hablas de cascadas majestuosas, puede que pienses en grandes países como Canadá o Brasil, pero Sri Lanka ostenta un récord sorprendente. Presume de la mayor densidad de cascadas del mundo. A pesar de su superficie compacta, la isla alberga más de 382 espectaculares saltos de agua. Este fenómeno se da por su dramática topografía. En la parte central de Sri Lanka abundan tierras altas escarpadas que se elevan bruscamente desde las llanuras costeras. Cuando las lluvias monzónicas de la isla golpean los picos centrales, el agua no tiene otro camino que descender rápidamente. El resultado es un paisaje tallado por ríos y cascadas impresionantes, como las famosas cataratas de Bambarakanda, que se precipitan a 263 metros por una pared de roca vertical. El clima de Sri Lanka es una rareza geográfica, dictada por un inusual sistema de doble monzón. Este sistema divide efectivamente la isla en zonas húmedas y secas bien definidas, que regulan la agricultura, la fauna y la vida humana cotidiana. El monzón de Yala trae lluvias intensas desde el Océano Índico al suroeste de la isla entre mayo y agosto. A la inversa, el monzón de Maha golpea el noreste entre octubre y enero. Las tierras altas centrales actúan como una muralla, impidiendo que la lluvia cruce al otro lado. Esto crea una brillante ventaja para locales y viajeros, sin importar la época del año. Siempre hay una playa seca, soleada y cálida, al menos en la mitad de la isla. Como Sri Lanka fue separada de la India hace miles de años, su flora y fauna evolucionaron en un aislamiento casi total. Esta separación geográfica convirtió a la isla en un oasis de biodiversidad reconocido mundialmente, con tasas asombrosas de endemismo, especies que existen aquí y en ningún otro lugar del planeta. La joya de esta biodiversidad es la Reserva Forestal de Sinjaraja, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y la última zona viable de bosque tropical primario del país. Dentro de su densa cubierta vegetal, la concentración de vida única es asombrosa. Más del 60% de los árboles son endémicos y es un refugio crucial para insectos, anfibios, reptiles y aves endémicas. Es un laboratorio viviente de evolución, moldeado por la geografía insular. En un momento veremos cómo la geografía de Sri Lanka inventó una palabra muy popular en inglés. Es raro que la geografía de un país inspire una palabra común en inglés,
Pero Sri Lanka lo hizo con la palabra serendipity. Mucho antes de llamarse Ceilán o Sri Lanka, los comerciantes árabes y persas que navegaban el Océano Índico se referían a la isla como Serendib. En 1754, el escritor inglés Horace Walpole quedó fascinado por un cuento de hadas persa titulado Los tres príncipes de Serendib. En la historia, los príncipes hacían constantemente descubrimientos afortunados y accidentales durante sus viajes. Inspirado por esto, Walpole acuñó el término serendipity para describir un hallazgo feliz o agradable por casualidad. Así, cada vez que vives un momento de serendipia, sin saberlo estás haciendo un guiño lingüístico a la geografía histórica de Sri Lanka. Elevándose dramáticamente 200 metros de las llanuras centrales de Sri Lanka se encuentra Sigiriya, una enorme columna de roca sólida de paredes verticales. Geológicamente, es el tapón de magma solidificado de un volcán erosionado muy antiguo, pero es legendario por su historia. A finales del siglo V, un rey rebelde llamado Kashyapa tomó el trono por la fuerza y, temiendo represalias, construyó su capital y un palacio impenetrable justo en la cima de este monolito. La ingeniería fue colosal. Los arquitectos de Kashyapa tallaron jardines acuáticos en la base, pintaron frescos brillantes en la pared del acantilado y construyeron una entrada monumental a mitad de la roca con forma de un león gigantesco. Hoy, las ruinas de esta roca de león son una de las fusiones más impresionantes de geografía natural e ingenio humano antiguo. La geografía y la religión están muy entrelazadas en la antigua capital, Anuradhapura, hogar del Yaya Sri Maha Bodhi. No es cualquier árbol, es el árbol plantado por humanos más antiguo del mundo con una historia bien documentada. Su historia comienza en el año 236 a.C., cuando un retoño fue traído por mar desde India. Esencialmente, ese retoño fue tomado del árbol Bodhi original, de Bodh Gaya, bajo el cual se dice que el Buda alcanzó la iluminación. Plantado en los jardines reales de Sri Lanka, el árbol ha sido custodiado por monjes por más de 2 milenios. Se alza como un ancla geográfica viva del budismo en Sri Lanka, habiendo sobrevivido siglos de imperios, guerras y desastres naturales. Desde la perspectiva económica, Sri Lanka literalmente cambió el sabor del mundo. La isla es el hogar nativo del Cinnamomum verum, conocido como canela verdadera, para distinguirla de la variedad extranjera más fuerte llamada acacia. El suelo costero único y el clima tropical ofrecían las condiciones para que este delicado árbol prosperara. En la Edad Media y el Renacimiento, la canela verdadera era un bien de lujo tan valioso como el oro en Europa. Sri Lanka era prioridad en la ruta global de las especias, atrayendo oleadas de poder extranjero. Comerciantes árabes la monopolizaron, seguidos por portugueses, holandeses e ingleses. Todos conquistaron partes de la isla solo para controlar la geografía de esta lucrativa especia. Hace más de 2000 años, los ingenieros de Sri Lanka enfrentaron un enorme desafío geográfico: cómo sostener a una población en auge en la zona árida de la isla, que solo recibía lluvia en la temporada monzónica. Su solución fue casi milagrosa. Construyeron una red masiva e intrincada de embalses de irrigación conocidos como wiwas. No eran simples estanques, eran lagos artificiales gigantes represando ríos y capturando el agua monzónica, y conectados por canales de gravedad construidos con precisión. Esto transformó las llanuras secas en una próspera civilización hidráulica capaz de cultivar arroz todo el año. Asombrosamente, la ingeniería antigua era tan sólida que muchos de estos embalses siguen siendo el sustento de la agricultura srilankesa hasta hoy. Si preguntas por la capital de Sri Lanka, la mayoría de la gente diría que es Colombo. Si bien Colombo es el corazón costero de la economía, el comercio y los medios del país, es solo la capital comercial. La capital administrativa y legislativa real se encuentra un poco más al este, en un suburbio bastante urbanizado con un nombre mucho más largo: Sri Jayawardenapura Kotte, también conocido como Kotte. Esta área fue desarrollada intencionalmente a finales de los años 70 y 80 para descentralizar la masiva congestión de Colombo. El gobierno construyó un complejo parlamentario espectacular, situado en una isla artificial en el lago Diyawana, que refleja un intento de modernizar la geografía urbana y aliviar la presión sobre la histórica ciudad portuaria.
Las ondulantes colinas esmeraldas de Sri Lanka son famosas por su belleza, pero este paisaje no es natural. A principios del siglo XIX, en estas tierras altas prosperaban plantaciones de café británicas. Sin embargo, en la década de 1860, una enfermedad fúngica conocida como la roya del café barrió la isla y acabó con la industria en cuestión de años. Ante tal ruina, los colonizadores dieron un giro, talaron los terrenos restantes y transformaron las laderas para cultivar algo más, el té. La altitud, el clima y las lluvias eran perfectos. Hoy la geografía de las colinas centrales está definida por terrazas muy bien cuidadas de té de Ceilán, consolidando a Sri Lanka como uno de los principales exportadores de té del mundo. A lo largo de la rocosa costa sur de Sri Lanka, las comunidades han desarrollado una singular adaptación geográfica para conseguir alimento, la pesca en zancos. A diferencia de la pesca en bote o con red, estos pescadores se sientan elevados sobre el agua en una barra atada a un poste vertical clavado en el arrecife de coral. Esta fascinante práctica es relativamente moderna. Surgió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la escasez los hizo buscar formas de pescar. Al sentarse quietos sobre el agua, los pescadores evitan proyectar sombras o perturbar los peces. Es una manera brillante de interactuar con un entorno costero escarpado. Y aunque hoy está en declive, sigue siendo un símbolo de la adaptación humana en Sri Lanka. Al observar la geografía humana del sur de Asia, Sri Lanka destaca como una enorme anomalía socioeconómica. A pesar de ser un país en desarrollo y haber soportado una larga guerra civil, Sri Lanka presume de una tasa de alfabetización de más del 92%, la más alta de toda la región. Esto no es una casualidad geográfica, sino el resultado de una política humana intencional. A mediados del siglo XX, el gobierno introdujo un sólido sistema de educación universal gratuita que va desde la primaria hasta la universidad. Al invertir masivamente en su capital humano, Sri Lanka alteró drásticamente su camino al desarrollo, subiendo las tasas de esperanza de vida y tasas de crecimiento poblacional más bajas que las de sus vecinos más cercanos. Mucho antes de que los singaleses y tamiles llegaran desde el subcontinente indio, los bosques de Sri Lanka estaban habitados por el pueblo aborigen de los Vedas, con un linaje que se remonta a miles de años. Los Vedas son una sociedad cazadora-recolectora cuya cultura, religión e idioma están profundamente entrelazados con la geografía de la isla. Tradicionalmente vivían en cuevas y dependían de los ciclos estacionales de la jungla. Hoy el desarrollo moderno, la deforestación y la asimilación han menguado su población y su territorio. Aún así, una población pequeña pero resiliente sigue viviendo en los bosques centrales y orientales, luchando activamente por preservar su patrimonio indígena en un país que se moderniza rápidamente. Para ser una isla y un país tan grande y diverso, no escuchamos mucho sobre Sri Lanka, especialmente en comparación con su gigantesco vecino, India. Entonces, por esa razón, espero que hayas aprendido un poco sobre uno de los lugares más fascinantes del mundo entero. Esta semana sigo mis viajes geográficos por el estado de Washington. Me dirijo al norte hacia Tacoma, específicamente para descubrir por qué Tacoma fue elegida como la ciudad principal de Washington a finales del siglo XIX y luego perdió esa corona ante su vecina, Seattle. Así que únete a mi canal de viajes. Espero que hayas aprendido sobre Sri Lanka. Si fue así, mira este video sobre por qué nadie entiende la geografía de Washington. Gracias por verme. Hasta la próxima.